Andrea. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Están los dos detenidos, se constataron lesiones, un caso que probablemente vamos a tener algunas novedades en los próximos minutos, pero vamos a hablar también de otro exfutbolista que también ha tenido que enfrentar problemas judiciales bien importantes. Me refiero a Jorge Valdivia, quien, recordemos, está todavía en medio de un proceso judicial por dos denuncias de abuso sexual. En estos momentos él estaba cumpliendo o está cumpliendo cautelar, pero en medio de esta situación una de las denunciantes dice que él se encuentra con ella y que no solo eso, sino que además la increpa en un lugar público. Y esto va a obligar entonces a revisar las medidas cautelares que tenía hasta el día de hoy. Sergio, ese es un tema importante en base a la denuncia que ella hace de lo que ocurre en el barrio París-Londres un fin de semana, donde ella dice, no solamente porque podría haber habido un encuentro circunstancial, pero el tema aquí grave es que ella lo acusa de haberla llegado a encarar y a increpar. Intimidar, claro. A intimidar. Dani Muñoz está allí también esperando porque él debe salir hacia el Centro de Justicia en los próximos minutos. Dani. Así es, chicos, mira, esta vez nos movimos a la comuna de Vitacura, estábamos recién en el Centro de Justicia, porque en cualquier momento tiene que salir Jorge Valdivia, tiene su camioneta blanca estacionada, camioneta que está a su nombre, y que en los próximos minutos debería cruzar justamente ese portón negro y salir solo o acompañado, pero es obligación que él asista hoy día a esta audiencia que tú bien decías, Andrea. Se buscan dos cosas. La primera es solicitar un aumento en el plazo de la investigación, eso por un lado, y en segundo lado tiene que ver con este incumplimiento de esta medida cautelar en donde existía esta orden de alejamiento hacia una de estas víctimas. Él, según las imágenes reveladas, no cumple con ello. Incluso la víctima en su propia declaración habla de que existe una especie de amedrentamiento donde Jorge Valdivia, incluso en las imágenes se ve, apunta hacia esta persona e incluso también le habla. Es por eso que estos dos puntos se van a revisar hoy día en el Centro de Justicia a las 11 de la mañana en la sala 1003 por parte del cuarto juzgado de garantía. Si uno calcula los minutos exactos de lo que uno se demora desde este punto al Centro de Justicia, por autopista son cerca de 20-25 minutos y él debería llegar a las 11, quizás un poquito antes. Por tanto, debería salir tipo 10-20 desde esta casa, desde su hogar, para llegar cerca de 10 para las 11 al Centro de Justicia. Es obligación que él tenga que estar presente en esta audiencia. Incluso él había hecho la solicitud a tribunales de poder no estar, de excusarse. Sin embargo, es obligación que hoy día él vaya de manera presencial. Julito, te escucho. Sí, lo que pasa es que quería preguntar a Sergio, que está más a caballo en estas situaciones. Si Jorge va a tribunales ahora y está con esta cautelar y los jueces estiman que vulneró la cautelar, ¿esto podría quedar detenido en el mismo momento? Hay a veces quedan detenidos en el momento, otras veces le dan, pero si está ahí, tiene que quedar detenido en el momento. Tiene que quedar detenido en el momento y ese es el riesgo que corre Jorge Valdivia. Él se va a ir con todo, sí, en contra de las denunciantes, de las víctimas. Va a acusar probablemente que acá se pusieron de acuerdo para generar esta situación. Estoy hablando de las dos denunciantes de él. ¿Ah, sí? Porque ambas van a pedir prisión preventiva para Jorge Valdivia. La Fiscalía también va a pedir prisión preventiva para Jorge Valdivia, sí. ¿Pero por qué ambas? Van a pedir todos prisión preventiva. Va a ir el Cernamec también. ¿Pero por qué ambas? Porque eso es lo que va a acusar Jorge Valdivia. Va a acusar que prácticamente acá se están poniendo de acuerdo para perjudicarlo. Estoy tratando de adelantar un poco el escenario que va a suceder. Pero en algo, en algo me perdí, porque es una la que lo acusa, ¿por qué ambas van a pedir la prisión preventiva si una solamente es la que lo acusa y una es la que estaba en el mercado París con Londres, que es donde se produce esta vulneración, según ella acuse, según los videos que expone? Claro, eso es una la que acusa esta situación, que es la primera víctima de Jorge Valdivia o presunta víctima de Jorge Valdivia, pero su segunda denunciante. No es la que nosotros conocemos como la mujer que se dedicaba a hacer tatuajes, que fue la primera que saltó a la vista, ¿no? Es una. Por lo tanto, ella hace esta denuncia. Ojo que la línea de tiempo de la denuncia es bien llamativa y va a generar coletazos. ¿Por qué? Porque esto sucede la tarde del 13 de septiembre, ella denuncia, da su testimonio, lo tenemos acá, lo vamos a leer,
andaba con una amiga. Esa amiga también da su testimonio. También lo tenemos y también lo vamos a leer. ¿Ya? Ese es un testigo conteste que le llaman. Conteste quiere decir que ratifica la denuncia inicial, Ya. ¿no? Que es una persona que en el fondo va a cimentar lo que la denunciante ya dijo, lo que la denunciante ya acusó a Valdivia. Por eso está en problemas, Jorge, porque no es una sola persona, son dos las que van a decir lo mismo, ¿no? Bueno, ella va a decir, Valdivia en algún momento se pone de acuerdo con la otra denunciante, Julio, para pedir que se le modifique la cautelar. Y eso efectivamente va a pasar hoy día, porque esta audiencia estaba fijada hace tiempo, pero solamente para que la Fiscalía solicitara más tiempo de investigación. Es decir, hoy día se iba a celebrar una audiencia en la que la fiscal iba a decir al juez, deme 30 días más, 60 días más, 90 días más de investigación. Sin embargo, en los últimos días se precipitaron los hechos porque aparece esta información, se denuncia a Jorge Valdivia va a decir que lo hostigaron. ¿Por qué? Porque esa misma noche, después de que da testimonio la mujer, la denunciante de Jorge Valdivia, la víctima, da a su amiga, van a buscar a su amiga, a las 12:30 de la noche va la policía a buscar a su amiga. La amiga abre la puerta de la casa, da el testimonio, es conteste con lo que había dicho la denunciante, la otra víctima, y por lo tanto, ¿qué hace ahí la policía? Se va a la casa de Jorge Valdivia, Julio. Llegan a las 2:30 a.m. A las 2:30 de la mañana llegan. Valdivia despierta, contesta el citófono, se niega a salir y a darle paso a la policía que entre. Se niega a salir y llama a su abogada, Paula Vial. Paula Vial le da instrucciones a Valdivia, y después podemos detallar más, Sí. ¿no? Estoy tratando de adelantar como lo que se viene. Paula Vial le da instrucciones a Valdivia de que no los deje pasar a los policías, Mira. de que es un hostigamiento esto, Hostigamiento. y que les cuelgue. ¿Qué hace Valdivia? Les cuelga. Cuelga. Los Lógico. policías se contactan con el fiscal de la causa, que no es la fiscal que investiga el abuso y la violación en contra de Jorge Valdivia. Yo les dije ayer, esta denuncia cae en la Centro Norte, por lo tanto es un fiscal de flagrancia el que está con esto. Un fiscal que ve todas las cosas que pasan en la noche, en la tarde-noche, ¿no? Y él dicta estas diligencias. ¿Qué dice el fiscal? Bueno, vénganse nomás, le dice a los policías, vénganse nomás, no insistan. Pero en eso que se están viniendo, llega Paula Vial, la abogada de Jorge Valdivia, a la casa de Jorge Valdivia. Se baja del auto, es informada de todo esto, 3 de la mañana. 3 de la mañana. Esto pasó ese día del mercado. La noche. Claro. La misma noche. La noche, la madrugada. ¿Por qué? Porque en el fondo me parece que ellos estaban tratando de establecer que se produce la flagrancia. Sí. Y Sí. se lo querían llevar detenido esa misma noche. Y por eso Paula Vial lo Aparece. bloquea. Y llega en su camioneta. Tenemos hasta las fotos de la camioneta llegando de Paula Vial a la casa de Jorge Valdivia. Y llega en la camioneta, se baja, habla con los policías y les dice que lo que están haciendo ellos es un hostigamiento y que los va a denunciar. Y por lo tanto uno esperaría ahora, y esto está todos los partes policiales también, porque ellos dan cuenta a la fiscalía de lo que sucedió y le dicen, y nos dijo que nos va a denunciar, que estamos hostigando indebidamente a su cliente y que esto no procede de esta forma. Uno se pregunta, claro, porque son las 2:30 de la mañana, ¿quién va a controlar una cautelar también en la madrugada? Por eso está la otra hipótesis de que los policías estaban construyendo la flagrancia. Porque denuncia una mujer, hay un testigo y todo dentro de un periodo de tiempo. Tengo la impresión Por tanto, se da la flagrancia, ¿no? Tengo la impresión que sí podrían ir un día a las 2 de la mañana porque tiene arresto domiciliario nocturno y Perfectamente la pueden policía controlar. puede ir en la noche. Pero yo no sé si a las 3 de la mañana, 2 de la mañana... No sé si eso tiene horario. Sí, ¿ah? yo creo que hay un protocolo, ¿no? Porque es que ¿cómo va a despertar a alguien así? Escribimos un Imagínate. caso aquí que acusaba que lo iban a despertar a las 2 de la mañana todo y que vivía como en la pieza atrás del papá, ¿te acuerdas? Es súper loco eso igual, pues muy poco probable que alguien despierte, y además es complejo, ¿no? Bueno, esa situación... Pero está dentro de la atribución. esa línea que me imagino eso va lo a ser dejo abierto, parte no, de la defensa, no sé si es lo o que está no. tratando de construir es que aquí hubo un acuerdo entre todos, denunciantes, con complicidad de alguna manera de carabineros. Y que hubo es como una especie filtraciones. de montaje para perjudicar a Jorge Valdivia. Bueno, esa es la línea de defensa de Jorge Valdivia, ¿no? Va a decir que fue hostigado por la policía, va a decir que las denunciantes de alguna manera se pusieron de acuerdo para generar esta audiencia en la que se revise su medida cautelar y no solamente el plazo de la investigación. Paula Vial va a escribir estos argumentos. ¿Y niega los hechos? Y otros más, claro que sí. o Pues, sea, él dice que no pasó lo que ocurrió, y que él no estuvo ahí. que él no habló tampoco y que fue el amigo el que dijo, esa es la, ¿no? Hay un grabato, un chilenismo que dice, y que no fue él, sino que fue el amigo el que dijo esas cosas. Entonces va a argumentar esa línea de defensa, pero lo concreto es que va a tener a todo el Estado en contra de él, es decir, a la Fiscalía pidiendo prisión preventiva al Servicio Nacional de la Mujer presente en la audiencia, a las 2 denunciantes de él pidiendo también la prisión preventiva. Está complejo, dado los antecedentes también que tiene Valdivia en este caso, de que pueda zafar, a no ser que los jueces determinen que
lo que pasó con los policías en la noche efectivamente se constituía como un hostigamiento hacia el sujeto en cuestión, pero lo veo difícil. Lo veo difícil. Además, los policías, yo leí los partes, leí los testimonios. Hay un policía que entrega tiene que dar su testimonio el policía, Sí, ¿no? claro. De cómo fue todo el procedimiento, Sí, lo leí. lógico. También lo tenemos entero. Y es un procedimiento limpio. No hay coerción, no hay uso de fuerza. Tú no puedes andar criticando a la policía porque así no hace. Es un citófono nomás. Muchas veces hemos estado aquí, yo estoy apelando a la coherencia. Claro. Muchas veces hemos estado aquí diciendo, oye, no actúan rápido, oye, hay que actuar en flagrancia, oye, esto si lo hacemos en flagrancia, ¿no es cierto?, estaría bien. ¿Por qué llegan tan tarde en flagrancia? Y cuando lo están haciendo en flagrancia, entonces... Claro. No podemos empezar a decir, Claro. no, están hostigando, ¿no? O sea, de verdad tenemos Sí. que mantener cierto discurso, porque, o si no, también la gente en la casa dice, bueno, entonces las posiciones son cada vez que conviene o no conviene, o que hay un amigo, un conocido, o una persona de acá o de allá. Entonces, en este sentido, yo tendría a pensar que lo que hace Carabineros es la pega. Está haciendo la pega. Ahora, lo que hace la abogada de Jorge Valdivia también es la pega. Lógico. Es armar un caso, armar una situación como para que no se lo llevaran, digamos, en ese momento. Pero, Llega a las 3 de la mañana a la Claro. casa de su cliente, viejo. Eso implica por eso te digo. un abogado comprometido. Por eso- Bueno, Para eso, pero es que- están. Ella es una abogada súper pero me profesional. sigue un poco la idea, ¿no? O sea, nosotros siempre constantemente decimos, oye, la flagrancia es importante, que hagan la pega. Aquí Carabineros yo los defiendo y digo, están haciendo la pega independiente de la hora. Pero también la abogada llega a las 3 a hacer su pega. Sí, y obvio. decir, ¿sabes que yo usted me defendí? Ustedes no tienen por qué estar acá, todo, no hay razón. Que es seguramente para tratar de evitar esa flagrancia y llegar a esta instancia. Mira, te leo esa Ahora parte, son Julio. súper buenos los detalles de Sergio, porque esto nosotros ayer vimos los videos, esto salió al aire, pero no teníamos idea. Ese Todo nivel esto- de detalle. Todo esto que había pasado. De todo lo que ocurrió ese mismo día. Claro, no teníamos Porque idea, también ¿no? mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y si esto ocurrió hace tanto, por qué recién ahora sabemos? ¿Por qué sabemos los detalles? ¿Por qué se demoró, no? Pero ese día pasaron muchas cosas. Esto ocurrió el 13 de septiembre. 13 de septiembre. ¿Estamos en cuánto de fin de mes? 1 de octubre. Ya pasamos octubre. 1 de octubre. Pasamos septiembre, claro. Casi un mes, 3 semanas. Y claro, tuvo en medio el 18. Hay colegas que tenían esta información ya. Yo creo que hay un trabajo ahí también de reporteo, de investigativo. Cecilia Gutiérrez lo había contado en su podcast también. Antes de que Canal 13 hiciera pública esta información, Cecilia Gutiérrez ya la había. Lo que pasa es que ella lo graba, entonces sale después Sí. el podcast, ¿no? Y ahí se pierde eso. Pero mira, te leo lo que escribió el policía a cargo del procedimiento. Lo que escribió el policía, esto es oficial. Pueden entrecomillar si quieren. Dice, siendo las 2:45 horas, las 02:45 horas, momento en el cual los funcionarios se retiraban del domicilio del imputado, se acercó un vehículo particular, el cual fotografió el vehículo policial. Es decir, la abogada llegó sacándole foto al vehículo policial. Evidencia, le servirá, otro podrían tomarlo como amedrentamiento también, qué sé yo, ¿no? Ahí cada uno que tome sus propias conclusiones, saque sus propias conclusiones, esa es la información, ustedes concluyen. Siendo las 2:45, momento en el cual los funcionarios se retiraban del domicilio del imputado, se acercó un vehículo particular, el cual fotografió el vehículo policial, observando que dicho vehículo era conducido por una persona de sexo femenino, quien posteriormente bajó el vidrio del vehículo, identificándose como Paula Vial Reinal, mencionando que era la abogada defensora de Jorge Valdivia Toro, solicitando conversar con el personal a cargo, por lo cual los funcionarios procedieron a identificarse, explicándole de manera detallada el motivo de la presencia policial en el domicilio de su representado, como también las instrucciones impartidas por el fiscal Luis Salazar Torres de la Fiscalía Centro Norte, indicando que correspondía a un acto abusivo, y eso lo ponen entre comillas los policías en su reporte, que iba a denunciar todo lo que se estaba realizando, poniendo fin a la conversación y continuando su trayecto al domicilio del imputado, quedando de recaudar mayor información respecto de la causa. Es decir, los policías le explicaron por qué estaban afuera del domicilio de Valdivia, le contaron todos los detalles. Ella los fotografió, bajó el vídeo, les dijo: quiero hablar con ustedes, están realizando una maniobra abusiva, los voy a denunciar. Cortó la comunicación y entró al domicilio de Valdivia. Lo mismo que había hecho Jorge Valdivia cuando les contestó el citófono a las 2 de la mañana. Julio, yo creo que es relevante el tema de la flagrancia acá y que se lo querían llevar detenido anoche. Porque si denuncia una víctima de que la orden de alejamiento que pesa sobre él no se cumple, si hay un testigo que dice lo mismo,
y que le toman declaración a las 12:30 de la noche y se van rápidamente a la casa del imputado, a la casa de quien habría roto esta cautelar, es para tomarlo detenido, no es simplemente para hacerle un control de su medida cautelar, Claro. de que esté en el domicilio, era para tomarlo detenido, porque está el horario de la flagrancia. Claro. Está en el horario, ¿no? La flagrancia tiene ciertos márgenes de horas. Sí. Y me da la impresión de que está dentro de ese horario y que eso querían hacer los policías y que parece que Paula Vial, la abogada de Valdivia, lo leyó bien, en favor de su representado, obviamente, Claro. y evitó que esto pasara. Si no, otra historia estaríamos contando y Valdivia estaría detenido, estaría en la cárcel. Estoy conversando con un abogado penalista respecto a la duda que teníamos. ¿A qué hora puede ir la policía a ¿qué te dice? fiscalizar que el arresto domiciliario se está cumpliendo? Nocturno. El nocturno. Sí. El nocturno es entre las 22 horas y las 6 de la mañana. Sí. Y la policía puede ir a cualquier En cualquier hora. momento. Lo que te decía En yo. cualquier momento. Es que tiene lógica. Él no tiene total. toda Porque lógica. si no sería la papa. Exacto. Espero que lleguen, me controlen y Voy- salgo, voy- pues. sí, entre como las 22, de voy sentido entre 10 y común, 12. po. Obvio, mira, van a venir a las 11, yo sé que a las 12 me puedo mandar a cambiar, pues Claro, sería sabemos muy que en la práctica obvio. no es normal que vayan a las 3 de la mañana porque la policía tiene millones de cosas que hacer. y son Muchas pocos. cosas que hacer. Pero pueden. Claro, pueden. pero que lo hagan es parte del, creemos nosotros, las atribuciones y ahí te lo Totalmente. confirma una persona Por eso que sabe. te decía que uno tiene que ser consistente con el relato, o por lo menos hay que ser consistente con lo que acá critica o con lo que acá a veces nosotros, ¿no es cierto?, estamos en permanentes, ¿no es cierto?, definiciones con respecto al contenido. Si tú le pides siempre a la policía que sea oportuna, que actúe en flagrancia, que por qué no hizo esto, cuando lo hace tú no puedes andarle diciendo, Venga a las 9. Claro. oye, ¿por qué fueron en la noche? Entonces tenemos que tener, ¿no es cierto?, aunque sean personas que son más conocidas o gente que trabaje en el mismo rubro nuestro, pero tenemos que mantener cierta coherencia en el discurso. Ahora, la llegada de la abogada es súper extra, Sí. notablemente oportuna. Mira, yo le mandé una foto, no sé si tiene la foto de la Porque ella cámara. llega a poner el paño frío y justo A reforzar cambia de su escenario, sí. digamos. Claro. Cambia de escenario. Y En también la misma a- casa, mira, vamos a ver la camioneta en la misma casa que estamos viendo en la pantalla, donde está Dani Muñoz ahí atenta a la salida de Jorge Valdivia, que debiese ser ahora ya, porque si no se va a atrasar. La audiencia es a las 11. Sí. Está y son justito ya. Y desde esa casa hasta el centro de justicia son como 40 minutos. Media hora por Así autopista. que, claro. Mira, esa es la camioneta. Claro. Ahí llegó, esa es la camioneta Paula Vial. Y ella llega en esa camioneta, vean que es la misma casa, Buena la abogada, noche del buena 13 o la madrugada del 14, ¿cómo se dice? La madrugada del 14. Madrugada del 14. A las 2:30 de la mañana a ver a su cliente Jorge Valdivia, a hablar con los policías. Esta foto es policial, pues del set fotográfico que la policía y que probablemente también aparezca hoy día en Mira. la revisión de la cautelar. Acá lo importante es que cada uno cumpla con su rol y que haya garantías para un proceso adecuado. La abogada está haciendo su trabajo, Carabinero está haciendo su trabajo. Si hubo un exceso en sus atribuciones, si alguien se equivocó, bueno, eso lo va a determinar el tribunal. Es lo que ocurre en los controles de detención, que a veces a la gente le cuesta entender cómo dejan libre a alguien, bueno, porque no se hizo bien el trabajo antes. Y está bien que haya esas garantías y esos resguardos. O sea, aquí tiene que haber un proceso donde se cumplan todas las garantías y que cada persona que está involucrada, desde distintas posiciones, de la defensa, de la fiscalía, del Poder Judicial, haga su trabajo y lo haga de manera correcta. En este caso lo que vemos es que están funcionando las instituciones y cada Claro. uno está haciendo su pega. Eso lo vamos a ver más tarde si es que hay algún cuestionamiento al respecto. Me parece que está perfecto todo eso. Acá te entrego más información. Es interesante lo que escribe el policía, que es el que lidera todo este procedimiento. Es relevante porque se constituye efectivamente la flagrancia Andrea. La flagrancia quiere decir que el delito está dentro de un periodo de tiempo, en términos coloquiales, periodísticos si quieren, ¿no? Después me escriben los abogados diciendo, te equivocaste. Lo que dijiste. Que el hecho ocurrió, ¿no? Que el hecho ocurrió y que es perseguible penalmente. Dice el policía, siendo las 2:04 de la madrugada, se toma contacto telefónico con el fiscal Luis Salazar Torres, esto es después de haberle tomado testimonio a la víctima y a la amiga de la víctima. Ya estamos en la madrugada del 14, esto sucedió el 13 de septiembre y ya estamos en la madrugada del 14. Este policía empieza su turno a las 8 de la noche. Él es el primero que toma testimonio a la víctima, luego se va a la casa de la amiga de la víctima, eso de las 12 de la noche, y a las 2 de la mañana escribe. Y dice, escribe sobre lo que pasó a las 2 de la mañana. Siendo las 2:04 AM, se toma contacto telefónico con el fiscal Luis Salazar Torres con el fin de confirmar que las medidas cautelares en contra de Valdivia Toro se encuentran vigentes, indicando el fiscal antes mencionado que estas se encontraban vigentes efectivamente. Es decir, que el alejamiento que pesaba sobre él y el arresto domiciliario nocturno estaban vigentes. No había cambio en nada.
Por lo anterior, dice el policía, siendo las 2:20 y con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la Fiscalía y encontrándose en delito de desacato en flagrancia. Es un desacato lo que comete Jorge Valdivia al no alejarse de la víctima una vez que la vio. Él debió irse. Claro. Se cruzaron, es inevitable, es natural a veces que pase. Y él debió irse, no debió haberse quedado en ese lugar y haberla apuntado y haber generado toda esta situación que la violentó. Ella dice en su denuncia que la violentó, la intimidó, ¿no? Y por lo tanto, dice el policía que es un desacato en flagrancia y por lo tanto el personal policial concurrió hasta el domicilio del imputado correspondiente de la dirección, en Vitacura. En dicho lugar, los oficiales son atendidos a través de un citófono por una persona que se identificó como Jorge Valdivia Toro. No lo saben, suponen que es él, ¿no? No lo ven. Quien, informado respecto del motivo de la presencia policial en su domicilio, mencionó que hablaría con su abogada. Instantes después señala que, por instrucción de su abogada Paula Vial, no atenderá a nadie, no abrirá la puerta de su domicilio ni entregará más antecedentes. Finalizando la comunicación por el citófono. Es decir, después les cortó. Les cortó. Estaba en flagrancia, estaba en desacato. Los oficiales de la policía llegaron hasta ahí y decidieron no seguir en eso e irse. Yo me imagino que a lo mejor hasta podrían haber entrado, o qué sé yo, ¿no? Si están en flagrancia y están en desacato. Y cuando se están yendo, llega la abogada. Nosotros recién les mostramos la camioneta en la que llega la abogada, en la madrugada, y les dice que están cometiendo un acto abusivo en contra de su cliente, Jorge Valdivia, y que los va a denunciar a los policías. Imagínense lo que se transformó el asunto, ¿no? De perseguidores de perseguidos a perseguidores. Ahora, esto podríamos decir es secundario en relación a la denuncia propiamente tal. Claro. Es que esto la línea está construyendo su defensa. Sí, absolutamente, y va a ser parte de lo que vamos a ver hoy día. Pero el tema me parece que de fondo es: ¿fue Jorge Valdivia a increpar a una de las denunciantes en un espacio público cuando tiene prohibición de hacerlo? Claro. Esa es la pregunta de fondo. Claro. ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro. Porque la defensa está diciendo ahí que en realidad quien habló al principio no era él, era su amigo. Pero ¿quién fue? Porque hay registros de cámara que muestran a una persona que va e increpa a la denunciante. Sí. Claro. ¿Fue Jorge Valdivia? Ahí está el tema. Exactamente. Sí, no, sí, es él. Si el tema es si la otra era Maite Ercili y la otra, claro. Jorge anda con un amigo en ese momento, que vamos a omitir su nombre, y que él quien lo toma como de un brazo y le dice, vamos. Lo trata de alejar. Fíjate que eso es relevante, porque quiere decir que lo tienen que contener. Lo tienen que contener. La amiga de la víctima dice que Valdivia se le para a menos de 1 metro. A menos de 1 metro. Ya vamos a leer esas declaraciones, las tenemos ahí, las estamos trabajando los datos personales, tarjando los nombres, las cosas que aparecen ahí. Nos parece relevante cuidar esa información. Recuerden que esta víctima tiene abogado privado, Julio, cambió de abogado recién, tiene una abogada ahora. La otra víctima, la que conocemos como la tatuadora, tenía a Luis Hermosilla y lo dejó, Lo dejó a Luis Hermosilla hace rato. No a Luis, al hermano. O sea, perdón, a Juan Pablo Hermosilla. Por diferencia en la defensa, digamos. Y está con el Servicio Nacional de la Mujer. Va a ir el Cernamejo hoy día a la audiencia, yo les decía, y va a pedir prisión preventiva para Jorge Valdivia. La abogada privada va a ir también a la audiencia y va a pedir prisión preventiva para Jorge Valdivia. Y la Fiscalía va a hacer lo mismo. O sea, van a haber tres entidades o personas que van a pedir la prisión preventiva hoy día para Jorge Valdivia, y es probable que se quede preso, igual que Jean Paul Pineda, que es lo que veníamos hablando. Dos exfutbolistas. Madrugadas ajetreadas para los dos. Sí, y debiera ya salir en cualquier minuto. Dani Muñoz está ahí, está a la espera de que salga Jorge Valdivia, porque tiene que estar a las 11, idealmente antes de las 11, ya en el Centro de Justicia, enfrentando esta audiencia, Dani, pero no sé si ha sentido algún movimiento. ¿Se escucha algo? ¿Hay visitas? No, la verdad es que hasta el momento no ha habido movimiento. Hemos escuchado ahí un par de ruidos de reja, pero pueden ser perfectamente los vecinos que están haciendo un trabajo justo al frente de su domicilio. Y desde el momento que nosotros llegamos, que ya debe haber transcurrido quizás 1 hora, 50 minutos, no ha habido movimiento alguno. La camioneta está estacionada afuera. Me imagino yo que hay espacio suficiente porque tiene una especie de garage en el lado derecho del hogar. Y la camioneta está afuera, está estacionada afuera, y él debería salir o por el portón principal, que tiene 2 cámaras de seguridad, o bien por el portón que está frente al garage, que ayer el equipo nos comentaba, nuestra Belén, que ayer tuvo movimiento por ambas puertas. En un momento sacó el vehículo, luego ingresó él, lo mismo hizo en la puerta principal. Pero si bien ayer hubo harto movimiento durante la mañana, a diferencia de hoy,
no se ha escuchado mucho Dani, ruido por acá. Dani, Ahora perdón, bien, no es que quiera empezar a especular, pero ya veo, Sergio, aunque no debería, porque en realidad, bueno, él tiene arresto domiciliario nocturno como medida cautelar, pero en el día puede estar en cualquier otro domicilio. Eso te iba a y apuntar, a Dani. nosotros no nos consta que él esté acá. Eso te iba a Perfectamente apuntar. podría haber pasado sabiendo que los medios de comunicación No se ve iban la a estar camioneta, acá. Él podría ayer... No, la camioneta, hay un vehículo acá, Infinity, estacionado, que Sí. entiendo que es el que ocupa él. Él llegó en el otro día, llegó sí, el sábado. llegó ahí Perfectamente podría hoy día en la mañana, bien temprano, haber salido. Su O sea, arresto si nocturno termina a las su 6. horario de cumplimiento de medida cautelar es de 10 a 6, él a las 6:01 de la mañana hoy día podría haber cambiado Podría ya haber su pasado a buscar la domicilio. abogada. Claro, pero no sé si tú fuera del aire, ¿cierto? Has podido mirar por la reja o tu camarógrafo sin, por supuesto, apuntar hacia adentro. Si está la otra camioneta, la Ford grande. La que es mostramos la recién. camioneta que mostramos recién, estaba manejando la abogada Paula Vial cuando llegó, pero es la misma camioneta en la que manejaba Claudio Valdivia. Sí, claro. Por ejemplo, cuando iba a buscar a su hermano. Ah, mira, esa. Esa camioneta. Doble cabina. Doble cabina, que lo vimos también en el apoyo que estaba en pantalla recién cuando Jorge se sube y se va en la parte de atrás. Entonces la camioneta puede que sea de Jorge, que la maneje la abogada, puede que sea de la abogada y la maneje Claudio, da lo mismo. Si esa camioneta está adentro, podríamos entender que Claudio Valdivia todavía no sale. Que hay otro pero dato. puede que haya salido a las 6 de la mañana. Hay otro dato, o Dani. 7. No sé si manejáis algo manejas algo de información, pero ayer la defensa de Valdivia también pidió que esta audiencia fuera online. Esto quiere decir que él la pudiera atender de manera remota. Eso se le negó. Judicialmente hablando. Por lo tanto, él tiene que apersonarse en el lugar. Porque claro, imagínate que él atiende esta audiencia de manera online, de manera remota y decreta la prisión preventiva. Claro. Tiene hasta la tarde para Sí. ir a entregarse. Sí. Por lo tanto, tiene todo el día para arreglar sus asuntos, sus cosas, qué sé yo, y es una comodidad que no cualquier imputado tiene. Y tampoco se explica por qué alguien debiese tomar una audiencia de manera remota si no estamos en pandemia ni está impedido por su salud o por Exacto. alguna otra condición que no sepamos. A lo mejor Sí, sí, a lo mejor sí hay alguna condición. Pero se que sea interpretaría como difícil si anda en una una feria ventaja, un beneficio indebido, claro. Y es difícil, lo hemos visto en múltiples actividades a Jorge Valdivia vinculadas al deporte, incluso la celebración de los 10 años de la Copa América en su momento con otros futbolistas, exfutbolistas. Estuvo en este paseo, en esta feria, en este evento París-Londres, ahí en el centro de Santiago. Por lo tanto, nos vemos un impedimento a primera vista de él para asistir a una audiencia, a un control de su medida cautelar, y, a ver si la modifican, y también para el aumento del plazo de investigación, que es lo que se va a debatir hoy día principalmente. Y esto me da la impresión que tiene que ver con algunos informes que todavía están pendientes, del caso de fondo. Recuerden que el caso hay dos acusaciones, dos imputaciones sobre Valdivia por violación. Si Jorge Valdivia está en la casa, debería estar por salir. Sí. Sí, Porque ya son no las le queda 10:29 y ahí está. No le queda tiempo. A lo mejor salió temprano, ¿no es cierto? Porque no debería haber dormido en otro lado. No. ¿No es cierto? Por lo que estamos hablando. Pero, Julio, tengo una mala noticia. ¿sí? Oh, ¿qué pasó? Ya llegó al centro de justicia. Mira, A ver, pero salió temprano. Entiendo entonces que salió nuestro de otro querido lado. compañero Gino... Estamos ya, ¿no? Entiendo que nuestro querido compañero Gino debería estar allá. Y claro, se supone que él ya llegó y claro, la especulación de que él justamente hoy día salió bien temprano es altamente probable. Él pernoctó acá, pero probablemente a las 6 de la mañana pasadito Lo pasaron a debe buscar. haber salido en otro vehículo. Había estacionado un vehículo negro al interior en el garage, ese no estaba, Ya. pero obviamente nosotros estamos cumpliendo desde la mañana para poder acceder a conversar con él. Pero según la información que se nos proporciona de manera interna, él ya está en el Centro de Justicia, llegó media hora antes. Es una audiencia que está programada a las 11, así que nosotros pensamos que podía llegar un poquito más cerquita a las 11, pero quiso hacer quizás las cosas con mayor tranquilidad y debería estar acompañado de su abogada, Sergio Paula Vial. claro. Y una buena maniobra hizo así, en todo caso la que hizo, de dejar el auto blanco afuera. Bueno, yo creo que él Una sabe- buena finta, ¿no? Sí, porque él ya sabe que este es un caso mediático y que mira cómo va en pantalla, perseguido por la prensa. Sí. Y- No, pero tengo la impresión de que... Porque muchas veces cuando me voy a reportear está el auto afuera. Sí. Tengo la impresión cae. que, Llega y lo deja ahí. que seguramente salió más temprano nomás. O sea, no creo que sea, ¿no es cierto?, una locura pensar que se levantó muy temprano, fue donde la abogada están conversando todos los escenarios que pueden ocurrir en 20 minutos Claro. más. O sea, Claro. perdóname, pero no es un escenario menor que te vayas a presentar y te vayas preso de nuevo con todo lo que el drama psicológico que ha sido para Jorge Valdivia estar en prisión. Claro. Claro.
Claro, recuerdo. Entonces, por eso te preguntaba si había posibilidades de que se fuera detenido en el instante. Es probable, sí. O sea, sí, tiene que quedarse detenido. De hecho, tiene que hacer ingreso inmediatamente a un costado, Claro, ¿no? entonces, eso es súper traumante y tiene su, bueno, Y él lo ha vivido. tiene su llama relato todo, psicológico claro, lo que que pasó cada a uno Katy lo Barriga. ve de alguna manera distinta, pero me imagino que para una persona que fue y que para muchos sigue siendo ídolo nacional, que vistió la casaquilla de la selección, Sí. ¿no es cierto?, que es muy querido por la hinchada de Colo-Colo y todo lo demás, y que siempre ha recibido cariño y amor, estar en una situación así, que se lo lleven preso, hay una dicotomía ahí en la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ser difícil. Entonces, no me parece tan descabellado que hoy día se haya ido muy temprano a barajar los escenarios, Claro. a conversar con la abogada y a tratar de asumir, de cierta forma, psicológicamente, qué es lo que podría pasar. Sí, ¿Qué totalmente. es lo que podría pasar? Porque Totalmente. es complejo. Es complejo, pero tampoco, Julio, es un hombre grande, este sujeto está acusado por 2 mujeres de violación. Él estuvo en la cárcel de Rancagua en primera yo no instancia de hablo de eso, prisión hablo preventiva. cómo tú te tomas psicológicamente. Es distinto para una persona que anda delinquiendo, que ha estado preso 10 veces. Delincuente habitual. Que, Claro. que ir a estos procedimientos. Claro. No creo que para nosotros, ponte tú, si un día tenemos un accidente automovilístico, cualquier cosa, y no hemos estado nunca sentados ahí en ese lugar, todo, Sí, po. pucha, tiene que haber un estrés. A eso me refiero. Pero Como Katy Barriga, que le pasaba lo mismo, entrada y salida. pero solamente argumentando ahora por qué a lo mejor se fue tan temprano. Claro. ¿Por qué no, Claro, para por poder qué no estructurar algo. llegaron a las 11:30 y salió de la casa y se fue? Todo apurado. Seguramente se fue temprano porque tiene que barajar todas las posibilidades. Además- es un caso, como decía Sergio, lo que va a ocurrir a las 11, la determinación del tribunal está bien abierto. Sí, pues. Claro. Puede pasar, como puede volver a este arresto domiciliario nocturno, pero también puede pasar que quede detenido. Pero además, imagínate, se va preso, vuelve a la cárcel a la prisión preventiva. Imagínate lo que va a pasar por la cabeza de Jorge Valdivia, que se encontró casualmente con esta denunciante en el mercado y vuelve para amenazarla, intimidarla o decirle algo, cosa que no puede hacer, al punto que el amigo que anda con él le hace un gesto como vámonos, sabiendo que está haciendo algo que no corresponde. Ahora, en frío, si es que se va preso, va a decir, después de todo lo que le costó a su defensa y a él, revertir la prisión preventiva y irse para la casa con el arresto nocturno, volver a caer por no poder controlarse. Porque en el fondo lo que la denunciante dice es que él la ve, después vuelve, la apunta y dice, esta es la persona con garabato. Y en el fondo no tiene control de su molestia, de su rabia, de su ira. Si es que lo que la denunciante dice es correcto y el tribunal lo acoge y termina en prisión preventiva. Si tú estás viviendo un proceso de doble denuncia por los delitos gravísimos que está viviendo Jorge Valdivia, tienes que ser al menos capaz de controlarte y respetar las medidas cautelares que los tribunales te plantean. Pues si no, va a ser un loop a la cárcel. Claro. Es complejo. Cabe señalar que el primer encuentro se da eso de las 5, el segundo son 2 horas después, en esta feria que estamos haciendo referencia, que estamos señalando, y que la denunciante dice que en este segundo encuentro ella no lo sabe bien, pero le parece que Jorge Valdivia estaba bajo la influencia del alcohol. Ah, Vamos a leer en breve la declaración. Estamos haciéndole los últimos retoques nomás para cubrir lo esencial, pero ella dice que no lo tiene claro, que ella no estaba bajo los efectos del alcohol, pero que le da la impresión que Jorge podría estarlo. Y ese es un elemento también importante, relevante, que da contexto a esto. Pasan casi 2 horas, él no se va de la feria, se queda ahí mismo. Si la vio en primera instancia, ¿para qué se queda? Exacto. Ella también está bien consciente de que él está incumpliendo su cautelar, en la misma declaración lo dice. Él está con esta cautelar, está con el alejamiento, por lo tanto la está rompiendo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí Paula Vidal lo que está mirando de la denunciante, porque esto lo declara la denunciante, es que ella está tratando de construir un caso en contra de Valdivia para meterlo preso de nuevo. Yo creo que por ahí va a ir la discusión. Independiente de la opinión que tenga cada uno en su casa, de la que tengamos nosotros del caso, del mismo Jorge Valdivia, lo que estamos planteando acá es cómo se va a desarrollar la audiencia que viene desde las 11 de la mañana, cuáles son las cartas que probablemente va a grimir la defensa de Jorge Valdivia, con qué se va a defender y con qué lo van a también a buscar, de alguna manera, volver a meter a prisión preventiva, tanto la Fiscalía como el Cernamec y la abogada particular de la denunciante. Esas son como las cartas que se están dando, Andrea, en este caso, y que está en vilo Jorge Valdivia. Es muy probable que
quede en prisión Está preventiva. en una situación muy No complicada. lo puedo asegurar porque no soy juez Sí, ni lógico. fiscal, pero los Ya, elementos pero que están sobre la mesa son- al menos está abierta la situación, Sí. que es mi punto. Tú no vas a una situación a sentarte, a escuchar y irte para la casa. Vas al menos a una situación donde está abierto que estabas súper tranquilo cumpliendo tu cautelar, en el sentido de que estabas cómodo, estabas en tu casa, podías salir en el día, en la noche y todo, y de repente, De nuevo. de nuevo en prisión. Oye, también una cuestión jodida. Pues entonces, me estoy saliendo en los márgenes de la justicia, que está bien, que está mal, si es justo o no es justo. La otra conversa. Entonces, estoy en la otra conversación de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que es una situación que pasáis de 0 a 100 en un instante, y que es la que se va a someter ahora Jorge Valdivia por esta denuncia que hace una de las víctimas, una de las personas que acusa a Jorge Valdivia, ¿no es cierto?, de abuso sexual y violación. Entonces, esta situación, esta situación que fue mucho más compleja de lo que pensábamos el mismo día, ¿no? Hay muchos antecedentes ese día. Bueno, recapitulemos un poco porque Sí. yo lo que les leí fue parte de lo que son los antecedentes policiales de este caso. Lo que yo les decía, hubo un oficial de la Policía de Investigaciones que comenzó su turno aquel 13 de septiembre, cuando se producen los hechos a eso de las 8 de la noche. Es decir, los hechos ya habían sucedido. Ya había pasado esta eventual intimidación de Jorge Valdivia a su denunciante, a la víctima. Entra el policía a trabajar, recibe entonces esta denuncia, le toma testimonio a la víctima da un testimonio en el que, mira, está Ahí llegando. estamos viendo está la llegando, llegada. Estamos en vivo, ¿ah? Estamos en vivo. No, eso fue recién, hace Así algunos está. momentos. Ah, instante, pero hoy Sí, día. no, hoy. Esa es justamente la llegada del hoy, hace algunos momentos. Ahí estamos escuchando un poquito. Escuchemos. tema de coincidencia. ¿Por qué te arrepientes de lo que hiciste? ¿Qué esperas para hoy día? Estamos en vivo. ¿Por qué te arrepientes de lo que hiciste? Entendemos, Paula, que esta acción es más que la denunciante. Llegar ahora usted, abogada, eso es lo que van a hacer. Podemos conversar, vamos a conversar a la salida. A la salida. Abogada, ¿qué espera de la audiencia? ¿El plazo de investigación? ¿Se van a poner a la ampliación, abogada? Usted se me pasó por coincidencia, no sabía que estaba ahí. ¿Nos puedes contar? Cuidado, no vaya atrás. Sí, tenemos cuidado. ¿Qué le hiciste? Se paró a las 5 de la tarde. Sin embargo, a las 7 tú vuelves. ¿Por qué nuevamente vuelves? ¿Por qué? ¿Por qué dices que estabas con Víctor Fidelia? Porque ellos niegan de las declaraciones de Mike. ¿Hubo un segundo encuentro o fue solamente uno? Vamos bien. Se habla de dos encuentros. Son 2 horas a las 5 y a las 7. Sería solamente una secuencia, solamente. Jorge, ¿por qué esperaste a la denunciante en el video que publicó Canal 13? Se te ve tranquilo por lo menos. Paula, se te ve tranquilo. Acá es un año de la denuncia. ¿Cuántos años que le dan sangre? ¿Estás tranquilo, Jorge? ¿Cómo han sido estos meses? ¿El B? Porque estuvimos ayer en el lugar y nos dijeron que estuviste... Porque estuvimos ayer en el lugar y nos dijeron que estuviste compartiendo... ¿Vamos a seguir? Tranquilo. ¿Vamos a seguir? Estuviste toda la tarde en ese... Tranquilo, Tati, tranquila. Tranquila, Tati. Y que no saliste del lugar. La Tati. Jorge, ¿qué esperas para la audiencia del día de hoy? ¿Está tranquilo? Daniel, ayer Daniela dijo que tú te habías ido del lugar. ¿Fue así? En las imágenes se podían ver otras cosas. Se insinuó que había consumo de alcohol de tu padre. ¿Tienes temor de volver a la cárcel, Jorge? Chiquillo, ¿por qué? ¿Puedo decir algo? ¿Por qué nos siguen si al final... Porque está hablando... Vamos a hablar al final, después de la audiencia. ¿Estás tranquilo, Jorge? la que te encontraste en el mercado para indultos? Jorge, ¿pero estás tranquila? Abogadas, ¿están tranquilos? Solamente eso, antes de entrar, Jorge, antes de entrar a la audiencia, a la vuelta hablamos, pero ¿estás tranquilo con esta situación?
¿Crees que no hiciste nada malo? La diputada descartó que estuviera. Chuta, pero ¿cómo? Chuta. Porque fueron 2 encuentros, sería a las 5 y a las 7, como dice la denunciante, o fue solamente uno. Se te ve tranquilo, Jorge, en todo caso. Jorge, acá se mañana de la denuncia, ¿estás tranquilo? ¿Sigue manteniendo tu inocencia? Entonces hablamos a la vuelta, Jorge, entonces. ¿Por qué? ¿Estás tranquilo? Ahí está, la complicada llegada e ingreso al Centro de Justicia de Jorge Valdivia junto a su abogada Paula Vial, haciéndole muchas preguntas, no contestó ninguna de ellas. Algunos les decían, podemos conversar a la salida, no sabemos si va a haber tal salida, porque su situación es tan complicada que incluso podría volver a tener la cautelar de prisión preventiva. De eso estamos hablando. Él ya pasó por la cárcel, él sabe lo que es eso. Lo difícil que es. Entonces, claro, muchos se preguntan cómo comete ese error o cómo toma esa acción que evidentemente lo iba a poner en una situación nuevamente muy complicada. Claro. Bueno, yo les Tiene decía... poco sentido, ¿no? Es una desinteligencia del porte de un estadio. Y por otro lado, la situación de una denunciante que se siente intimidada con razón por una persona que se le acerque y la cuestiona, le increpa. O sea, aquí la cautelar es bien clara. Aquí no hay medias tintas para las cautelares. La cautelar es clara. Orden de alejamiento, no se puede acercar. Y si es que los dos llegan por casualidad a un mismo lugar, él tiene la obligación, desde lo legal, de alejarse de ella. Sí. No es ella la que tiene que moverse, no es ella la que tiene que reaccionar, es él el que tiene que salir de ahí inmediatamente. Exacto, exacto. Fíjate que también pienso en el escenario de Paula Vial, de su abogada, que ha estado con él, o sea, con todo. Pero qué difícil debe ser para un abogado o una abogada poder defender una cosa como esta. ¿Qué va a argumentar? ¿Qué puede plantear? Cuando Jorge Valdivia la llama a ella de madrugada porque está la PDI en su puerta tocando el citófono, Jorge Valdivia le dice a su abogada, pasó esto en el mercado, no sé cuánto, me encontré con ella y yo fui y le dije, o ella me denunció, es posible que sea por esto. ¿Sabía ella? Con un abogado uno tiene que decirle todo. Entonces, si no se lo dijo, tienen un problema ahí, cliente-abogado de confianza. Si se lo dijo, aquí hay una estrategia de ellos para defenderlo. Pero es muy delicado. Por experiencias anteriores de otros dictámenes de la justicia, y Sergio puede entrar mucho más en detalle, da la idea de que el escenario va a ser oscuro esta jornada de esta mañana para Jorge Valdivia. Claro, porque hay un desacato de una medida cautelar y cuando llega Carabineros está todavía dentro del periodo de flagrancia, que es hay un margen de tiempo en que puede reaccionar, no tiene que ser infraganti, ¿no? Que además aumentó. Es distinto. Antiguamente era muy corto. Ahora tiene un margen para que se siga considerando un desacato en flagrancia de una medida cautelar. Y por más que la defensa trate de construir elementos para decir que esto es casi una operación para perjudicar a Jorge Valdivia, hay un hecho que a mí me parece que es objetivo, que es lo que ocurre ese día cuando él se acerca a la denunciante. Y ahí es muy difícil salir de ahí, de defender eso. Claro, se ven las imágenes que está demasiado cerca, hay un cruce, como yo les contaba, y después, 2 horas después, hay un primer cruce a eso de las 5 de la tarde. En la Feria París-Londres, que es un barrio tradicional chileno muy bonito, donde están los partidos políticos de la ex Concertación, en el centro de Santiago, detrás de la iglesia San Francisco, esa iglesia roja que está en la Alameda, frente al Paseo Humada, por ahí es el sector. Sector de Manuel Monsalve, lo visitamos mucho tiempo a propósito del caso de Manuel Monsalve, porque por ahí estaba Manuel Monsalve cuando ocurrieron los hechos de su propio delito, también no de presunto delito que se le imputa. Bueno, en ese lugar andaba Jorge Valdivia. Dice la denunciante en su declaración que andaba con Maite Orsini y un amigo. Se lo cruzan a las 5 de la tarde. Maite Orsini negó esta situación. Ha dicho que ella no era la que estaba ahí, que probablemente hubo una confusión de rostro, ¿no? De caras. Sin embargo, a eso de las 7 de la tarde, Andrea, vuelve Jorge Valdivia y se cruza nuevamente con la denunciante y ya no viene con la mujer, con la supuesta Maite Orsini, sino que viene con su amigo, ¿no? Con quien lo acompañaba. Y es ahí donde se da la intimidación. Porque puede haber un cruce, si estamos en una ciudad abierta, qué sé yo. Esto es un mercado que va muchísima gente. Es un espacio público. Un mercado público. al aire libre, muy bonito, muy entretenido, pasan muchas cosas.
público, puede perfectamente uno toparse por casualidad con alguien. Eso no es extraño. Distinto es vulnerar acercándose a un domicilio, acercándose a un trabajo, y lo hemos visto muchas veces acercándose a un colegio, por ejemplo, donde se sabe que a cierta hora va a estar una persona para dejar a su hijo. Eso es distinto. Este es un espacio público, finalmente. Claro. Si aquí, como muy bien dice Andrea, si se logra acreditar el hecho, está el problema Valdivia, porque él, ¿no es cierto?, estaría en desacato de esta medida cautelar, porque habría permanecido en el lugar, sabría que estaba esta persona y la habría ido a encarar, ¿no es cierto? Si se logra acreditar este escenario, porque en eso estamos, Sí. Una cosa es lo que diga una nota de prensa o lo que podamos comentar nosotros, pero estamos acá en el Centro de Justicia para eso, digamos, ¿no? Si se logra acreditar en la justicia que esto ocurrió, bueno, Jorge Valdivia está en un problema, en un aprieto mayor. Sí. Así va a ser. Y si no, bueno, va a seguir con su cautelar actual. Sí. Estas audiencias son relativamente rápidas. Debiera ser breve, ¿no? Sí, hemos visto en televisión un montón de medidas de revisión de medidas cautelares y son, no duran más de 10 minutos. Sí, no es una audiencia de formalización donde hay que presentar muchos antecedentes. Aquí se va inmediatamente al grano, a lo puntual, a lo que gatilla esta necesidad de revisar las medidas cautelares, que pueden ir desde la más gravosa, la más complicada, de mayor intensidad, se dice que es la prisión preventiva, a una medida menor o incluso intermedia, porque él está con arresto domiciliario nocturno, podría quedar con un arresto domiciliario total. Que es otra alternativa. Buen punto, que es un poco más gravosa, pero no es la prisión preventiva. Que es intermedia preventiva. entre la prisión preventiva y el arresto domiciliario nocturno. Vamos a ver cuánto sopesa la justicia el quebrantamiento de una medida cautelar. Aquí vamos a ver qué tan rigurosa es la justicia. Mucha gente me escribe y me dice, pucha Edu, ojalá la justicia operara igual cuando el que transgrede una medida cautelar de estas características no es un famoso. ¿Cuántas veces hemos visto mujeres agredidas, gente que tiene órdenes de alejamiento y que no las cumple, que termina matando incluso mujeres, y los vecinos llaman y nadie aparece? Bueno, en este caso apareció, se hace justicia. Aquí se hace como tiene que ser. Este es el estándar, creo yo, que debiese existir para todos. Exactamente, eso es. Por eso decíamos que aquí están todos haciendo su trabajo. La abogada está haciendo su trabajo, Carabineros está haciendo su trabajo al momento de ir a supervisar o fiscalizar que se esté cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Bueno, es el rol de las instituciones, tiene que haber contrapesos, tiene que garantizarse que sea un proceso apegado a derecho, y es lo que estamos viendo hoy, y esto es lo que corresponde frente a la denuncia que hace justamente una de las denunciantes. Vamos a ver si hay antecedentes adicionales que se pongan a disposición del tribunal, si es que hay otras imágenes, si es que hay otros antecedentes que puedan ser ahí sólidos a la hora de revisar estas medidas cautelares. Ahora Sergio Jara tiene muchas exclusivas, muchos antecedentes, mucha información, y sabe exactamente lo que ocurrió esa noche. También tenemos fotografías. Vamos a empezar a desmenuzarlas ya, Sergio, porque se va a iniciar, ¿no es cierto?, la audiencia. Ahora vamos a ver si Gino Costa puede entrar a la audiencia, y por otro lado vamos a ir corroborando contigo lo que ahí se diga, porque tú tienes toda la información, tienes los expedientes, tienes todas las declaraciones. Hacemos un alto, pero vamos a volver de inmediato aquí a Contigo en la Mañana. Vamos de inmediato con Gino Costa, que está en la audiencia, está en el Centro de Justicia. Gino, cuéntanos qué va a pasar. Así es, Julio, acaba de ingresar ya Jorge Valdivia, llegaron familiares de él, Claudio Valdivia. Lo que nosotros podemos ver desde acá, porque no tenemos la autorización para poder ingresar, la razón es por la temática por la que se realiza esta denuncia, es que va a ser una audiencia bastante extensa. Recién está en el bloque de las 10 de la mañana, esto pertenece al bloque de las 11 de la mañana. Para que tengamos una idea más clara de los hechos, se nos acaba de entregar incluso un informe con respecto a eso. El primero es que ya había una audiencia fijada para el día de hoy, que era para ampliar el plazo de investigación. Esa audiencia es la que se va a realizar de acá. Entonces hay hechos que también se van a sumar a esta revisión de los plazos, que es lo que ocurrió en los últimos días, con imágenes que se han revelado de este encuentro de Jorge Valdivia con una de las denunciantes. La denunciante que vendría siendo la segunda que denunció, después de la tatuadora, que se la ha identificado de esa manera, pero
El primer hecho, si lo vemos de forma cronológica, ella al ver lo que había ocurrido con la tatuadora en televisión dice, bueno, a mí me pasó lo mismo, y ella hace la denuncia para que tengamos un orden de cómo ocurren los hechos. Luego de revisar lo que es este plazo de investigación, se debería ver este incumplimiento de la medida cautelar de este arresto domiciliario que era nocturno y que él tenía la prohibición de acercarse a la víctima, que él lo que debería haber hecho es ir de inmediato a una comisaría cercana y avisar que se había encontrado de forma fortuita con la víctima. Ese procedimiento. Pero eso no lo hizo, y es ahí donde, al interponer la denuncia, finalmente estamos en la situación acá en el Centro de Justicia, esperando tener las informaciones ya cuando los abogados bajen y salgan de la sala, porque por la índole de esta denuncia y del caso, la prensa no puede ingresar ni tampoco se hace una transmisión vía web, así que estamos atentos a lo que sucede acá en el Centro de Justicia con el caso de Jorge Valdivia. Perfecto. Gino, volvemos contigo en cualquier minuto. Usted nos interrumpe, cualquier situación especial, particular que vea, nos interrumpe de inmediato. Sergio Jara tiene antecedentes, derecho para ir, ¿no es cierto?, siendo más robusta la información de Gino, pero antes vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a